Actualmente es director general de la respetada firma Hermes y Borges Asociados, así como director del grupo empresarial Gibo, director general y socio de Buffet Capital y director general del Instituto Gibo, sede de esta conferencia. Una institución que nace con la misión de impulsar una educación diferente, de calidad. Es un honor para mí presentarles al licenciado Hermes Borges. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Gibo, bienvenidos a esta su casa de estudios nuevamente, a todos los colaboradores, colegas, compañeros académicos, compañeros de estudio, amigos, abogados y gente en general. Vamos a ver un tema el día de hoy. Muchísimas gracias a los invitados en esta tarde lluviosa, pero muy bonita de México, ¿no? Y hoy nos acompaña mucha gente muy destacada y muy linda, sobre todo, amigos de calidad, aparte de eso exitosos, ¿no? Y pues me da el gusto de invitarlos a esta conferencia y panel el día de hoy, que es Perspectivas para México con el nuevo gobierno. Consideramos que es un tema importante, es un tema que comenzamos arrancando bien el año y sobre todo porque en la segunda etapa de este semestre pues ya se dieron las elecciones que estábamos hablando precisamente hace muy poquitos días. Se dieron de una manera contundente, se dan de una manera muy positiva hacia el nuevo gobierno de Andrés Manuel y de esta manera se abren diversos temas muy importantes que el día de hoy me gustaría que se tocaran, temas muy específicos, pero que considero que son muy importantes que abordemos cada ponente en su materia. Cada ponente tiene un tiempo estimado para poder hablar de ellos, todos en específico y muy particular en relación a la perspectiva que tiene México, pero también a la otra parte, a la materia internacional. Muy importante es la participación de los ponentes a nivel internacional, muy importante son qué opinan precisamente el sector internacional, no solamente nacional, con nuestro nuevo gobierno, con nuestro nuevo presidente. Si me permiten, ahora voy a leer un poco el currículum de las personas que el día de hoy nos acompañan. Profesor Roy Campos. Roy Alberto Campos Esquerra, presidente de Consultoría Mitofsky. Sus artículos e investigaciones lo han vuelto referencia obligatoria en medios de comunicación y en la academia en temas como la opinión pública, política, métodos de investigación, mercadotecnia y muchos otros. Ha recibido gran cantidad de reconocimientos, premios y el destacado Premio Nacional de Comunicación Page Yergo en 2010, el Premio Red Latino en la revista Campaigns and Electronics como el mejor encuestador latinoamericano en 2012 y en The Victory Award como el mejor encuestador que se otorgó como marco Polyconference en la ciudad de New York en 2013. En 7 años consecutivos, 2011 a 2017, la revista Líderes lo ha nombrado como uno de los 300 líderes que mueven a México, en la categoría como profesionista por su influencia y desarrollo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Tema importantísimo que hoy en día y en el mundo acontece para poder ganar una campaña. En 2014 fue elegido por la revista Propositiva como uno de los 10 personajes favoritos en el ámbito sociológico de México. En el 2015 la Fundación Amantes de México le otorgó el reconocimiento como Amante de México 2015. En 2016 la revista Creativa le otorga el premio al personaje de opinión pública. En 2017 le otorga The World Peace Builders como el embajador de la paz, un reconocimiento que se le entregó en el Senado de México. Bienvenido, Roy, bienvenido a estas instalaciones. Es difícil, a ver, la elección fue hace poquito, o sea, tenemos que 19 días de la elección y parece que ya gobierna López Obrador. O sea, ¿no? O alguien me puede decir qué hizo hoy Peña Nieto, seguramente no. O sea, ya como que ya se retiró, ya hay algo nuevo. De hecho, Peña Nieto a lo mejor dejó de gobernar el 14 de diciembre del año pasado, que inició la precampaña. O sea, a ver, este calendario electoral tiene un defecto. De 6 años de gobierno, más de 6 meses
es la campaña. ¿Hay algún problema? O sea, de veras, de los 6 años, 6 meses, el presidente no puede intervenir porque hay campaña. Ya hay un problema ahí. Pero no más eso, y los últimos tampoco porque ya hay presidente electo. Entonces le quitaron más de un año, ¿no? Yo creo que algo hay que corregir, pero bueno, vamos a ver. Primero, soy medio impropio, ¿eh? Así que vamos a empezar a ver, qué bueno que sirve. Les voy a resumir el sexenio en 10 puntos. El sexenio en 10 puntos que explican lo que pasó el 1 de julio. Punto 1, hay un pacto por México. O sea, hay un pacto por México y el país parecía ir a todo dar. Portadas de revistas, el héroe de México salvando a México, Peña Nieto, etcétera, pero se empieza a descomponer el país en algún momento. ¿En qué momento? En un asunto que no tengo que explicarles, que se llama Ayotzinapa. Y seguramente ustedes hace 6 años ni sabían qué era Ayotzinapa. Y hoy Ayotzinapa está en la mente y nunca se nos va a olvidar qué es Ayotzinapa. Pero Ayotzinapa es el punto donde el sexenio empieza a torcerse. Y pegadito, otro concepto que no les explico tampoco, Casa Blanca. Y todos saben qué es Casa Blanca, ¿no? Y no es donde vive Trump. O sea, de Casa Blanca todos entienden que hasta una regañada en televisión nos pusieron. Bueno, el punto 4 es la presencia en este sexenio del Chapo. El Chapo se volvió un personaje. De hecho, seguramente muchos de ustedes hasta sospechan que lo dejaron escapar. Sin pruebas, por cierto, pero sospechan. Pero ya quedó como posverdad, porque sospechan. El Chapo, series de televisión, Kay del Castillo, se escapa, lo atrapan, otro túnel. O sea, el Chapo se volvió personaje y empezó a descomponer el sexenio. 5, el gobernador presos. Nunca tanta evidencia del desaseo con el que se manejaban los recursos en los estados, de la corrupción en los estados y la cantidad de gobernadores presos, escapados, perseguidos, señalados, acusados. O sea, es impresionante. Entonces, los gobernadores presos empiezan a meterse en la mente del ciudadano como lo que está pasando con su dinero. Y luego salta de los gobernadores las corrupciones e impunidades como Socavón, Odebrecht, estafa maestra. Les digo Socavón y todos saben hasta dónde se hizo el hoyo. O sea, ya queda pues, en la mente. Entonces, ya se van fijando en la mente del ciudadano. 7, el gasolinazo. Técnicamente que nos expliquen lo que quieran, que se quitó el subsidio, técnicamente lo que sea, pero el ciudadano pagó más por la gasolina. Eso para el ciudadano es enojo, se enojó. Tuvimos saqueos, bloqueos, presos por el gasolinazo. 8, la irrupción de Trump en la política mexicana. 2 horas estuvo en México y tumbó a un secretario de Hacienda. Con 2 horas tumbó a la gente más cercana a Peña Nieto. En 2 horas quitó una aspiración a la presidencia de la República. Con 2 horas que pisó México. Y después ya como presidente, un tuit hace subir o bajar el dólar. O sea, ese es el poder de Trump en la política mexicana. 9, los sismos, que destaparon corrupciones, permitieron a un presidente dar programas sociales, activaron a los millennials. O sea, el sismo es un evento del sexenio, no lo podemos evitar. Y el 10 no es un momento, sino un gerundio. Es un momento continuado, que es la evolución de la inseguridad en todo el país. O sea, durante todo el sexenio. Y esto resume a el ciudadano llega al 2018 con todo esto del sexenio. ¿Qué generó? Generó, vean, las instituciones. La confianza en las instituciones se vino hacia abajo, incluye jueces, incluye bomberos, lo que quieran, las instituciones en general, en su peor momento de la historia. Incluye al INE, incluye la presidencia. Todo lo que sea institucional se pierde la confianza. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó incluye a gobernadores, a las cárceles, al presidente. O sea, la confianza en instituciones se vino hacia abajo. Vean nada más mi medición de 2016 a 17, del lado derecho de cada gráfica es el tamaño del antisistema. En 2016, 30% desconfiaba de todas las instituciones. En un año sube del 30 al 35% desconfía de todas. Esa podría decirse que era la base de López Obrador. López Obrador llegaba como el candidato antisistema sobre una gran base. 35% de mexicanos, no de votantes, de mexicanos,
No creían en nada que les iban a proponer los partidos políticos. Era desconfianza total en las instituciones. Y la credibilidad, si alguien le decía va a haber fraude, te creo, va a haber fraude, porque no confío en las instituciones. Lo que me dijeran es que el aeropuerto hay que cancelarlo porque hubo corrupción, te creo, cabrón. Lo que se les dijera, estaban colocados en la posición antisistémica y esa era su base, 35%. Entonces vamos a partir de que López Obrador sí empezaba de favorito porque tenía una base sólida de gente enojada, o no enojada, o realista, si le quieren llamar, pero estaba colocado en la no credibilidad. La evolución de las autoridades. Vean en el sexenio de Peña Nieto cómo toda la aprobación de los presidentes, alcaldes, gobernadores, toda se fue desplomando. Año con año era el desplome de la aprobación por todas las autoridades. Y electoralmente, ¿qué generaba? Vean, durante el sexenio Salinas hubo 3 alternancias. Con Zedillo, 12 alternancias, estados que modificaban el partido que los gobernaba. Con Vicente Fox hubo 8, con Calderón 16. Antes de llegar a este proceso, llevábamos ya 14 alternancias de 25 procesos. Al final de cuentas tuvimos 21, y todavía Puebla está en veremos, pero 21 alternancias. A ver, de 32 gobernadores, 21 el ciudadano decidió sacar al partido que gobernaba. Es decir, es el coraje que tiene hacia los que gobiernan. Este es el antecedente con el que se llega el 1 de julio. Así que era muy normal esperar que hubiera cambio. Era muy normal que la gente sacara a los que gobernaban. Esto era esperable después de ver todo esto. Y así llegó la elección, ¿no? Y así llegamos, parece como un cuento. Les voy a contar un cuento. Vamos a ver, no como Broso, pero sí voy a contar. Vamos a ver. Llegamos al 1 de julio y la condición con la que llegábamos era una baja evaluación del presidente, un PRI rechazado, un PAN dividido. A ver, había panistas con Mitt, había panistas con Margarita, había panistas, algunos cuantos con Anaya, había panistas por todos lados, estaba dividido el PAN. El PRD desfondado. Morena con candidatos de chile dulce y de manteca, unos libres, otros no tan libres, de todo, edades, unos sin actividad en política, otros viejitos, pero Morena de chile dulce de manteca. No había una homogeneidad sobre qué era Morena. Candidaturas independientes por primera vez en la historia. Violencia política desatada. No es de que, ay, qué duro se llevan. No, se matan. O sea, era una violencia política desatada. Escándalos de corrupción, sobre todo en las elecciones locales. En la federal le sacaron a Anaya, no, en las locales se acusaban de narcos. O sea, en las locales era un símbolo de corrupción. Al candidato ganador en Yucatán le sacaron unos terrenos que tenía quién sabe dónde. Era corrupciones, mostrar las empresas fantasmas, corrupciones. Redes no reguladas. A ver, ustedes, si alguno de ustedes participó, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, más de 300 páginas. ¿En cuántas páginas dice la palabra Internet? En 0. Como si no hubiera campañas en Internet. 0. O sea, la ley obvia el lugar donde más campaña se hace, ¿no? O sea, leyes no reguladas. De hecho, estoy seguro que, no sé si hoy, pero el día de la elección todos ustedes recibieron algún meme político, ¿no? Y si les pregunto si lo reenviaron, entonces yo no enviaba chingadera, no se hagan tontos, los enviaban, ¿no? Hacían campaña, pero bueno. Había una elección en Estados Unidos en paralelo, tan es así que en campaña Trump amenaza a llevar tropas a la frontera y se manifiestan los candidatos. Trump separa familias y se manifiestan los candidatos. Es decir, los candidatos, el segundo debate que trató el asunto de migración, Trump estuvo presente en el debate. Es decir, Trump en campaña y aquí reaccionando ante lo que Trump decía porque también estábamos en campaña. Y por si fuera poco, un mundial de fútbol distractor. A ver, tan distractor que de las 13 semanas de la campaña, las últimas 2 semanas no pasó nada. El día del cierre de campañas, México jugaba su tercer partido. Al día siguiente de la elección, México fue eliminado. O sea, estábamos todos en otra dinámica, había un mundial distractor. Así llegamos al 1 de julio. No voy a el resultado de la elección. A ver, miren nada más
el 1 de julio. ¿Cómo llegábamos al 1 de julio? La aprobación de Salinas llegábamos a la elección con 63, Zedillo con 59, Fox con 60, Calderón con 37 y Peña llegaba con 19. De veras, el PRI tenía algún chance de ganar, era muy poco. De hecho, nomás dense cuenta de una cosa, de las últimas 4 elecciones presidenciales que ha habido en México, 3 ha habido alternancia, de las últimas 4. Y la que no hubo alternancia quedó en sospecha. Es decir, el ciudadano está votando más por castigo que por premio. No hay premios a los gobernantes, está castigando y cada vez te saca. Y esto lo digo porque ahorita les voy a platicar que está tratando de hacer López Obrador desde antes de llegar para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, ya desde antes de llegar ya está trabajando en esto. Las preferencias estaban así. Al final, ya muy clara la ventaja de López Obrador, juntos no le ganaban, ni las preferencias juntas ganaban, y el crecimiento era permanente, pero está señalado diciembre del 17. Ahí empezó la campaña. Esta es una encuesta una semana antes del inicio. Y esto es para mostrar, este era un destino manifiesto, era seguro que ganaba López Obrador. Ya no había, el tsunami era inevitable, ¿no? El tsunami, no, o sea, en diciembre, 32, 28, 27, era una elección peleable. El PRI era muy difícil que la ganara, pero el PAN podía decir sí es peleable. Cualquier consultor dice, pues la empiezo bien, empiezo 4 puntos abajo, vámonos si se puede. Era peleable. Lo cual nos hace concluir que es el back to the basis. Ganó el que hizo la mejor campaña. O sea, no es que, no, ganó el que hizo la mejor campaña. Entendió mejor al país, hizo la mejor campaña. Mes con mes López Obrador fue creciendo. No hubo un solo mes en donde no creciera. Y al final creció 15 puntos. Anaya terminó 0. Terminó como empezó y Mitt bajó. Entonces terminó haciendo la mejor campaña López Obrador. Entendió. Les podría yo decir algo. López Obrador no cometió un solo error en campaña. Anaya no cometió un solo acierto en campaña. O sea, así de radical me voy a ver. Bien. Cambio o continuidad. Mira, la pregunta es, ¿qué quería el ciudadano? ¿Cambio? Normalmente quiero cambio. Pero la cosa es que quería cambio radical. No quería cambio, quería un cambio radical. En la economía, en la inseguridad, cambio radical. Y ustedes vean lo que López Obrador propone hoy. Todo es radical. Es lo que el ciudadano quería. Entonces nosotros, qué loco quiere bajar sueldos, qué loco quiere volver. O sea, parecen loqueras. El ciudadano lo aplaude porque es lo que quería, cambio radical. Preguntando esto se las pongo, ¿por qué? Porque entonces pregunto ciudadano, candidato por candidato, ¿qué representa Anaya? ¿Un cambio total, un cambio parcial o ningún cambio? 23% dice significa un cambio total. En el caso de Amit, 14 decía un cambio total. En el caso de López Obrador, 34. En el caso del Bronco, 7. Voy a graficar solo la barra de cambio total. Y era esta. Pero voy a ir más. La voy a comparar con las preferencias. Y entonces vean, arriba es el porcentaje que vea cada quien como cambio total y abajo las preferencias. Vean el gran parecido. Era una campaña de representar el cambio total. Entonces, si yo quiero representar el cambio total y me preguntan, ¿qué conservarías del actual gobierno? ¿Qué programa se te hace interesante? Mi respuesta es nada. ¿Qué te parece la reforma educativa? Va para atrás. ¿Qué opinas de la reforma energética? La vamos a echar abajo. Oye, ¿y la reforma en telecomunicaciones? Hay que quitarla. ¿Le entienden? No le entienden ni madre. O sea, eso no era el problema. El problema es que tenía que representar el cambio total y lo representó perfectamente el cambio total, aunque no lo haga. O sea, aunque no lo haga, eso no importa, pero representó lo que el ciudadano quería. Las campañas las podríamos resumir en esto. ¿Era más importante el voto útil o el voto de castigo? No, ya andaban todos, pues no, que el voto útil, que el voto culto y que la chingada, empezaban a inventar adjetivos a los votos, ¿no? Como si los votos se calificaran. Y la pelea permanente del voto útil contra el voto de castigo. Ahí peleándose por el voto útil mientras López Obrador tranquilito, ¿no? O sea, los burros peleándose, dicen, mientras que el burro se come todo. Peleándose Anaya contra Mitt y López Obrador tranquilo se iba. La violencia, acribillan, un político cada 3 días fue muerto.
O sea, ese nivel de violencia tuvimos. Solamente un candidato federal, la mayoría eran locales. O sea, la violencia estuvo desatada. El marketing político funcionando, haciendo llamadas a todos los celulares. Seguramente ustedes recibieron celulares, grabaciones y les hablaban. Aquí era una caricaturización que dice López Obrador come niños. Acusaban a López Obrador de todo en el marketing político. Pero esto tenía como resultado que entre más le pegaban, más crecía. ¿Por qué? Porque lo empujaban al cambio total. O sea, yo le hago una campaña de decir, ¿ya sabes tú que López Obrador quiere cancelar el aeropuerto? Ah, le estoy haciendo la campaña. O sea, no lo estoy atacando, le estoy haciendo la campaña. Él quiere ser el cambio total. ¿Tú sabes que López Obrador se está peleando con los empresarios de México? Ah, él se está peleando con los ricos. Él es el cambio total. Le hacían la campaña, no entendían el PRI y el PAN de qué trataba la campaña. Fue una campaña muy mal investigada por el PRI y por el PAN. Entonces, mientras a López Obrador le decían, no, el Napito, el Vester, la amnistía, el nuevo aeropuerto, los empresarios, los departamentos de tus hijos, quítale pensión al presidente, el avión presidencial, la reforma, todo lo que decía se lo querían convertir en errores y él solamente les ganó con una posición antirrégimen. Yo no, a mí díganme lo que quieran, pero yo les voy a ganar. Él era el cambio. La campaña, se van a acordar ustedes, en 5 puntos, es AMLO dominó la campaña. 2, el segundo lugar tardaba en definirse y seguían peleándose. O sea, nunca se hizo una carrera parejera, siempre era 1 y 2 atrás. Los debates fueron intrascendentes. La violencia política se presentó en las elecciones locales, lo cual es un aviso, es un warning impresionante. Ojo, no es de que ya acabó la elección, ya ganó el que ganó, no. Cada vez que mataban a un candidato es porque un grupo del crimen quería seguir gobernando donde lo mataba o quería entrar a gobernar. O sea, quería escoger quién ganara. O sea, es un warning para el nuevo gobierno. De las zonas donde se mató candidatos, es zonas donde no se puede gobernar totalmente porque hay grupos interesados en gobernar. Luego, y 5, un resultado histórico. Histórico en el corto plazo, digamos, en los 20, 30 años, ¿no? Porque antes era hasta más común el asunto. Estrategias, van a ser 2 láminas, eran básicamente 2. Por un lado, la estrategia del cambio total te decía, todos los políticos, todos son corruptos, no hay ni uno honesto, todos son corruptos, todos los candidatos, y todos son culpables de todos tus problemas, y todos ustedes tienen un enojo o un problema en la vida. Y la campaña de decirles que ese enojo era culpa de estos políticos. Esa era la campaña. Y del otro lado te decían, si te equivocas esto va a ser Venezuela, cabrón, ¿eh? No te equivoques. Era la campaña del coraje contra la campaña de miedo. No era de propuestas, era generarte coraje o generarte miedo. Las 2 exageradas, las 2 mentiras, pero así son las campañas. La primera que corre cuando empieza una campaña es la verdad. Nada se dice de verdad. Pero entonces te empezaban a generar esto. ¿Por qué no funcionó la campaña de miedo contra López Obrador cuando en el 2006 sí funcionó? Es un peligro para México. Y ahora no funcionó. Pues simplemente vean la estadística del INEGI, 77% de los mexicanos tiene miedo de vivir donde vive. Y entonces, a ver, díganle a un habitante de Apatzingán, qué miedo que gane López Obrador. Miedo, vente a vivir aquí, cabrón. O sea, díganle a un habitante de Reynosa, y a ver, miedo es que salga tu hijo al antro, ¿no? Díganle allá de Guerrero, la Sierra Caliente, es miedo que tu hija vaya a la escuela. O sea, cuando está el miedo enraizado en la población por otra cosa, ¿qué va a funcionar una campaña de miedo? Lo que querían era cambio. Entonces, esto no les funcionó como les había funcionado en 2006. Fue un tsunami, nomás para que vean que fue un tsunami, vean, esta es la dirección del país. O sea, al llegar a la elección, así estaba el país. Los azules es donde el PAN dominaba, los rojos era, ¿no? Ahí medio, soy daltónico. Hay unos como Veracruz, Durango y Nayarit, y Quintana Roo, que es coaliciones del PRI, y del PAN y del PRD. Es decir, esa era. Y de repente, el día de la elección, así, gana todo López Obrador menos en... A ver, espérense, no importaba quién gobernaba, no importaban los recursos, las movilizaciones, las estructuras. Esa estructura de país se pintó así, todo de moreno, todo, ¿no? Menos Guanajuato, todo. Y ojo, este tsunami
no es López Obrador, porque vean cómo quedaron los senadores y los diputados. Es decir, a ver, espérate, López Obrador arrastró esto a que este mapa se volviera en todos sentidos así. ¿Qué quisiera él? Él quisiera que este mapa fuera así. Es decir, que todos los gobernadores fueran de ese color, que todo fuera de su color. O sea, entonces López Obrador, sabiendo, está tratando de lograr este control absoluto, es decir, el poder político absoluto, que es la idea de que todos sueñan con esa. Los resultados básicamente se los voy a plantear. Uno, es el número de votos con el que han ganado los últimos presidentes, pero vea, 30 millones, cuando el récord era nadie había llegado ni siquiera a 20, y en una sola elección se llega a 30 millones de votos. ¿Qué otra cosa? Vean, esta nomás porque quiero ver el voto diferenciado. En la columna izquierda es el porcentaje de votos para presidente, en la derecha diputados y luego senador. Vean nada más cómo López Obrador sacó 54.8 efectivo, quitando nulos, no registrados, los que quedan como votos válidos, 54.8, pero por diputado 45.4. Es decir, hay 9 puntos por ahí, 9.4, diferenciado entre los que votaron por él y los que votaron por diputado. Por eso su campaña al final, si veían, es vote parejo, porque él sabía que estaban votando por él, pero no por sus diputados. La bronca es de dónde vienen. ¿De dónde vienen esos votos que están con él y que no votaron por diputados y senadores? Pues vean claramente cómo, es que no me quiero acercar, pero es los del PAN. Hay por ahí de 29 a 23, 6 puntos del PAN votaron por partidos asociados al PAN y no por Anaya. Se los voy a desglosar por partido para que me entiendan. PRD, vean el renglón del PRD. Los del PRD abandonaron a Anaya. No era su candidato. O sea, el PRD 5.5 y solamente 3 puntos se fue con Anaya. El PRD no vieron a Anaya como su candidato. Ni la mitad de la gente que votó por el PRD para diputado y senador votó por Anaya. Vean Movimiento Ciudadano, igual. Movimiento Ciudadano votaron por sus candidatos, que eran de Movimiento Ciudadano, y no votaron por Anaya. El problema de la coalición es que Anaya, que era panista, jaló panistas, pero no jaló a los perredistas. Y en el caso del PRI, abandonaron al candidato. A ver, los del Verde, 5 puntos y solamente 2 por el candidato Meade. Los de Nueva Alianza, menos de la mitad de los votantes de Nueva Alianza votaron por Meade. Y en el PRI, de 17 puntos, 3 puntos abandonaron a Meade. ¿Y dónde se fueron? Por López Obrador. Es decir, priistas votaron por López Obrador. De Nueva Alianza votaron por López Obrador. O sea, López Obrador jaló la marca. No les gustaron los candidatos de los otros partidos. Entonces sí hubo un voto diferenciado importante. Esta gráfica nomás la quiero ver para que vean el exagerado. ¿Cuántos distritos de los 300 ganó el PRI? 8. Menos del 3% de los distritos del país los ganó el PRI. Y vean la historia. En el anterior 192, en el anterior 179, en el anterior 186. Es impresionante la caída del PRI. 8 distritos, menos del 3% de los distritos los ganó el PRI. El 4% de las casillas las ganó el PRI. ¿Dónde queda esa famosa estructura, esa movilización? No ganaron ni las casillas. O sea, de veras fue un tsunami. La Cámara de Diputados así queda. Morena 189, es decir, Cámara de Diputados. Sumando 308, es decir, mayoría absoluta claramente. La alianza alrededor de Morena, claramente. Mayoría calificada, pues, se necesitan 334 para tener mayoría calificada. La puede formar bien fácil, o sea, bien fácil. Miren, para tener mayoría calificada, si a Morena le sumo los 27 de Movimiento Ciudadano, ya tiene mayoría. Yo creo que ya los tiene, ¿no? Pero vamos, si le sumo ahorita ya los tiene. Si a Morena le sumo los 46 del PRI, pues la fácil ya la tiene. Si a Morena les fumo los del Verde, que ya prácticamente está con él, y 11 de los otros, ya la tiene. O sea, para Morena, para López Obrador, lograr la mayoría calificada, por eso lo que dijo, creo que lo dijo Martín en algún lugar, de que la gente prácticamente había votado por un constituyente, porque le dieron tal poder que la mayoría calificada para modificar la Constitución la tienen,
y los congresos locales los tienen. Entonces, casi habían votado por un constituyente. Bueno, el Senado también quedan claramente, ¿sí? Para quien le interese, las mujeres, ¿cómo les fue a las mujeres? Pues sí, se logró y cada vez estamos ya, prácticamente ya estamos en la equidad. Vean nada más cómo ha sido la evolución en la Cámara de Diputados del porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. O sea, sí han funcionado las políticas y las presiones para que esto se logre, ¿no? Y en la Cámara de Senadores, ¿no? 51-49. O sea, prácticamente en muy poco tiempo, de 2006 a 2018, se ha logrado ya la equidad. En gobernadoras, por cierto, ha habido en la historia ha habido 6 gobernadoras ganadoras, sin contar los de este año. Y solamente un periodo chiquito hubo 2 gobernadoras al mismo tiempo. ¿Cuál periodo? Cuando estaba saliendo Amalia García y entrando Ivonne Ortega. Fue un periodo chiquito. Pero si se da el resultado donde 2 mujeres ganaron, Ciudad de México y Puebla, que esa todavía está impugnada, tendríamos por primera vez en la historia 3 mujeres gobernando, Sonora, Ciudad de México y Puebla. No, por primera vez, cuando la historia era estados chiquitos, Colima, Tlaxcala, ¿no? Y hoy de repente 3 estados importantes, Ciudad de México, Puebla, que son de los más grandes del país, el 1 y el 5. Y los independientes, para que los que peleamos durante mucho tiempo independientes, esta es la historia de todos los 37 candidatos independientes de diputado, ni uno ganó. La pregunta es, ¿ya se murió la opción independiente? No. Les voy a decir, el independiente, por definición, ocupa un espacio antisistémico, ocupa un espacio de quejarse del poder de los partidos. Y resulta que el independiente llega, pero el espacio antisistémico estaba ocupado por Morena. Entonces era muy difícil crecer, porque ya llegaba a un espacio que ya estaba ocupado. Entonces, los senadores, Kumamoto le fue muy bien, estuvo a punto de entrar Kumamoto como independiente, se quedó en tercer lugar, abajito de Morena, pero Kumamoto tiene futuro. El voto en el extranjero, por si quieren saber, subió la participación, ese es el número de personas que se inscriben y el número de que votan, casi 100,000 personas votaron, subió mucho. ¿Y cómo votaron? Pues miren, en 2006, 4% por el PRI, odiaban al PRI. 2012, Peña Nieto ganando la presidencia, queda en tercer lugar entre los votantes en el extranjero. Y 2018, en último lugar, bueno, en tercer lugar también el PRI. ¿Se da cuenta el PRI cómo los que se van lo odian? Se sienten víctimas de malos gobiernos y terminan odiándolo. O sea, el voto, pero y vean López Obrador, 34% en 2006, 40% en el 12, 66% en el 18. O sea, en el extranjero votaron por López Obrador. La pregunta es de aquí en adelante, no me falta, ya me voy a acabar, dame unas 2 horas. Mira, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde queremos llegar nosotros la polarización en México? ¿Hasta dónde la queremos llegar? Es la parte alta de la pirámide, les inyectaron miedo. Qué miedo, esto va a ser Venezuela, esto va. Pero yo no vi el 2 de julio que faltara papel de baño en el súper, ahí se había todavía. Entonces, no, eso de que esto es Venezuela, no. Pero les inyectaron miedo. La parte media les cultivaron el coraje. Y la parte baja de la pirámide necesitaban esperanza. Y el único que les dio esperanza es López Obrador, ¿no? Y ese es un poco. Pero esto polarizó entre el alto y el medio. Y vean las redes sociales, es impresionante la selva que se vive. O sea, polarizó los odios en las redes sociales. Todavía hoy, ya pasada la elección, atrévanse a poner en las redes sociales qué bien gobierna Peña Nieto y aguanten las mentadas de madre. O pongan qué bien gobernó Calderón y les mienten. O sea, la tolerancia a formas de pensar distintas no existe. Hay una polarización impresionante. No puede uno expresar su forma de pensar porque rápidamente lo consideran enemigo. México tiene cosas buenas, voy a mencionar 4 por empezar. El cambio de este tamaño que se dio en México, de este tamaño, no un cambio de gobierno, no una alternancia como la de Fox. El cambio que se dio en las urnas. Se dio en las urnas, por la vía institucional y democrática. El ciudadano dijo que quiere un cambio total y lo logró. Eso se llama democracia. O sea, vivimos en un país con democracia. A ver, en Cuba acaba de haber una elección. ¿Quién lo eligió al nuevo presidente? En Venezuela,
¿Fue proceso democrático? No. Es decir, tenemos una democracia que defender. O sea, sí hay algo que defender. Cuando se quiere el cambio, la vía es la urna, no el arma. O sea, eso es algo que defender. 2, el tamaño de nuestra economía es impresionante, impresionante el tamaño de la economía. Y tenemos 3,000 kilómetros de frontera con el principal consumidor del mundo. Más de 50 tratados de libre comercio, con muchos países del mundo. Alemania quisiera estar colocada aquí, pero estamos nosotros, ¿no? Entonces, el chiste es que estamos muy bien económicamente. Tenemos una población joven gigante, que solamente hay que darle oportunidades, darle salud, darle seguridad, darle oportunidades, darle empleo. O sea, así que cualquier medida que el nuevo gobierno haga para la juventud hay que apoyarla, porque ese es el cambio verdadero. Lo otro puede ser rollo, pero ahí si las capacitamos es el cambio. Y por último, querramos o no, el próximo presidente se va a parar en una plataforma de reformas que ningún presidente se había parado. Ya están hechas las reformas y ya están funcionando. Y él se va a parar en esa estructura, en ese cimiento a construir. Ningún presidente lo había tenido. Entonces, de alguna manera sí hay cosas buenas, hay algo que defender de México. No estamos para destruir. Vean nomás, inversión extranjera subiendo, reservas internacionales en sus máximos, el crecimiento del país, nos guste o no, debe ser mayor, 2.8 los primeros 5 años, pero mucho mayor a la mayoría de los países. O sea, tenemos un buen crecimiento. Peña Nieto hizo todo mal, estemos de acuerdo o no, pues a lo mejor hizo muchas cosas mal, pero voy a mencionar solamente 3. Primero, sacó reformas. A ver, lo habían intentado todos los anteriores, él lo hizo, tragándose sapos, pero sacó las reformas. 2, los capos tradicionales famosos están en la cárcel o desaparecidos, ¿no? El Chapo, la Tuta, los Beltrán Leiva, ya no están en este momento, ya son otros, ya ahora son el Cártel Jalisco, pero estos que cuando empezó el sexenio ya no están. Y por último, el prestigio de las relaciones internacionales de México estaba por los suelos. O sea, nos habíamos peleado con todos los países y hoy Peña Nieto rehizo el concepto de la diplomacia. O sea, bien, hemos tenido buenos secretarios de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, entonces, sí hay cosas que hay que hablar, pero igual les digo, a ver, les pregunto por secretarios de Estado y seguramente no los van a criticar. A ver, Narro, ¿no? O sea, y turismo, Enrique de la Madrid. O sea, hay muchas cosas buenas que se hicieron. Supuestamente Peña Nieto sacó 12 reformas, o más, pues, pero son las 12 reformas que nos canta el gobierno, de que dicen, ¿cómo hicimos? Casi como si fueran ostiones, con una que funciona ya la hicimos, ¿no? Pero no, si yo les pregunto de aquí, ¿cuál es la más importante? Ustedes seguramente fueron inyectados porque por más racionales que sean, todos somos influenciables. Y seguramente ustedes me van a contestar, no, por la más importante es la reforma energética. No, la más importante de estas es la reforma anticorrupción. Ninguna va a funcionar si no atacamos la corrupción del país. Todas están atravesadas por algo malo que se llama corrupción y ninguna va a funcionar. Entonces, como profesionistas, cualquier cosa que puedan hacer para el anticorrupción, están construyendo país, están construyendo nación. Apoyen ese concepto. Personajes a seguir, recomendaciones para este gabinete, ¿a quiénes seguir? Porque es un cambio radical, entonces, ¿qué personas ahora hay que seguir? Del gabinete, hay que seguir a César Yáñez, a Carlos Ursúa. César Yáñez, que es la gente más cercana a López Obrador y va a ser su jefe de prensa. Carlos Ursúa, va a ser secretario de Hacienda. Marcelo Ebrard, Relaciones Exteriores, y cercano, y desde ahorita pueden anotarlo como presidenciable. Alfonso Durazo, del Gabinete de Seguridad. Rocío Nale, Energía, la reforma energética. Esta es la secretaria de Energía, Rocío Nale. Alfonso Romo, el encargado de la oficina de la presidencia, que va a ser el contacto para llegar a López Obrador y la relación con los empresarios. Julio Scherer Ibarra, que es el jurídico de presidencia, lo cual quiere decir que ahí se van a redactar cualquier reformas, cualquier nuevas leyes, ahí se van a redactar con Julio Scherer Ibarra. De los gobiernos locales hay que seguir a Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, a Enrique Alfaro en Guadalajara, a Javier Corral, que ahorita ya se apunta como para ser un gobierno opositor, y Alejandro Moreno, porque en el PRI faltan figuras.
y las figuras van a empezar a surgir de los estados, y es el más centrón, ¿no? Aunque sea un estado chiquito, pero es el más centrón en términos de discursos, entonces no hay que perderle de vista a Alejandro Moreno. En la familia, su esposa, Beatriz Müller, ¿no? Es un personaje, aunque no esté en la... pero López Obrador se apoya mucho en la esposa. Del Senado, en Morena, Martí Batres, Higino Martínez, Ricardo Monreal. Del Verde, Manuel Velasco. Solamente el Verde va a tener 2 senadores, Alejandra Lagunes y Manuel Velasco. Del PRI, entra Miguel Osorio, Jorge Carlos Ramírez, que es el único senador ganador. Todos los demás entran por pluris o en segunda posición, y Silvana Beltrones, porque es la hija de Beltrones. El Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez, el que era alcalde de Durango, de la capital de Durango, pero es el más importante de la bancada del Movimiento Ciudadano. En el PAN está Gustavo Madero, Miguel Mancera con un asterisco, porque seguramente se va a salir de esa bancada, y Rafael Moreno Valle, que es el importante en este momento. En el caso del PRD, Emilio Álvarez y Casa, que va a jugar como independiente, pero es un luchador social, y Xóchitl Gálvez, que seguramente se va a salir de esa bancada. De hecho, yo los cambiaría, Xóchitl Gálvez a Mancera, ¿no? Se baraguea para el PAN Xóchitl Gálvez y Mancera para el PRD, pero es cosa de que ellos quieran, no es cosa de que yo los cambie, ¿no? O sea, yo nomás les pongo el asterisco. En los diputados, en Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Gabriela Cuevas y Horacio Duarte. Porfirio Muñoz Ledo pinta para ser el presidente de la Cámara de Diputados y probablemente el que le ponga la banda presidencial a López Obrador. Gaby Cuevas y Horacio Duarte. Del Verde, Arturo Escobar, aunque el Niño Verde esté en la bancada, el Niño Verde no le gusta dar la cara, probablemente pida licencia, y Arturo Escobar es su más cercano. En el PRI, Rubén Moreira y René Juárez, que es probablemente el que coordine. Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, que no es partidista, pero es la importante, es independiente también ella. En el PAN está Marcela Torres Peinberg, Jorge Romero, Marco Antonio Adame y Juan Carlos Romero Hicks como posibles importantes. En el PRD, Agustín Basabe, también jugando más o menos independiente, Héctor Serrano, que era el operador de Mancera, y Dolores Padierna, ¿no? ¿Para qué digo quién es? Otros, hay que seguir a Margarita, Margarita va a intentar ir por el PAN, va a recorrer las ciudades entrevistándose con los comités panistas, tratando de rehacer el PAN y regresar al PAN o hacer otro partido. Hay que seguir a Pedro Kumamoto, es un chavo que tiene futuro. Hay que seguir a Miguel Márquez, que es el único panista que sale bien librado, es el único gobierno que ganó Anaya. Hay que seguir a Miguel Márquez, bien evaluado, trata bien a los medios. Hay que seguir a Miguel Márquez, una figura, podría llegar a dirigir el PAN si él quiere. Coordinadores, a Morena, yo creo que lo va Porfirio Muñoz Ledo u otro, pero él va a ser el importante. Al PAN hay un chorro, Jorge Luis Preciado, Romero Hicks, Marco Antonio Adame, Marcela Torres, Jorge Romero. En el PT, Óscar González Yáñez, que es de los dueños. Encuentro Social, Fernando Manzanilla, con un asterisco, porque todavía no tiene registro, pero tiene una bancada de 57 diputados. Entonces, Fernando Manzanilla. René Juárez en el PRI, Héctor Serrano en el PRD, Marta Tagle o Tonatiu Bravo en Movimiento Ciudadano y Arturo Escobar en el Verde. Nueva Alianza, no. Tiene 2 diputados, no tiene bancada. De los senadores, Ricardo Monreal en Morena, Moreno Valle en el PAN, Alejandro González Yáñez PT, Aníbal Ostoa en Encuentro Social, Osorio o Jorge Carlos Ramírez, los 2 con suficientes méritos para el PRI, Mancera o Juan Cepeda en el PRD, Mancera lo pongo con asterisco porque no entró por el PRD, Dante Delgado en el Movimiento Ciudadano y Manuel Velasco en el Verde. ¿Qué le toca a AMLO en términos jurídicos? ¿Qué le va a tocar en su sexenio? Pues ya le toca aterrizar el TLC, le toca nombrar 4 ministros de la Suprema Corte en su sexenio, le toca nombrar 6 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, 4 comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, 4 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 miembros del Instituto de Evaluación Educativa, 6 comisionados de hidrocarburos, 3 subgobernadores de Banjico, 5 comisionados de transparencia y 2 miembros del INEGI. No es poca cosa. Esto es la renovación del Estado. O sea, le toca renovar al Estado, le toca en su sexenio. Y con un poder absoluto en las cámaras, no te va a tener mucha dificultad para poner lo que él quiera. Las propuestas de AMLO hasta el momento, voy a poner 15, es desaparición del fuero. Se la van a no aplaudir, ovacionar.
el fraude electoral considerado como delito grave, que tiene que ver con ustedes, el fraude electoral es delito grave, igual que el robo de combustible. Entonces, a mi hijo lo voy a meter al bote, que me roba gasolina. Bueno, ¿no? El robo de combustible, delito grave, es una propuesta. La declaración patrimonial pública obligatoria, que hoy era, uno marcaba si quería que fuera pública o no, obligatoria a todo funcionario. Solo secretarios de Estado tendrán secretario particular, gran cambio. Máximo 5 asesores por secretaría, muy poquitos. Hay secretarías gigantes, o sea, 5 asesores por... Guardaespaldas solo para funcionarios que tengan que ver con la seguridad, muchos desempleados. Unificar oficialías mayores, jurídicas y de prensa. Una sola unidad jurídica para todo el gobierno, una sola oficialía mayor, una sola oficina de prensa. Solo vuelos comerciales, no hay vuelos privados para el gobierno. Acaban las pensiones a expresidentes, yo no estoy de acuerdo, pero es propuesta de él. Total, yo no voto. 10. Choferes solo los secretarios y los subsecretarios. Desaparece el Estado Mayor Presidencial, aunque la secretaria de Gobernación dice que no tanto, que no es para tanto, pero desaparece el Estado Mayor. Los Pinos se adhiere al bosque de Chapultepec. O sea, va a ser parte y se van a hacer museos, Los Pinos se adhiere al bosque de Chapultepec. Desaparecen los moches. La bronca es por qué existían, ¿no? O sea, pero desaparecen los moches. Si le entienden ustedes a los moches, tenía un concepto legal medio raro, ¿no? Pero es que dejaba por ahí 20 millones para cada diputado para que en su distrito gestionaran, o bajaran el recurso y hicieran obras. Pero resulta que eso, ellos escogían a quién se la daban, entonces había un moche por ahí porque se terminaba siendo de ellos. 14, se revisarán contratos, todos los contratos que están firmados se van a revisar. Y por último, hay un plebiscito presidencial a la mitad del gobierno. Si tuviera más tiempo, hasta les desgloso y les digo que algunas medidas que tienen apariencia de austeridad, más bien es búsqueda de poder político y económico. O sea, aunque tengan apariencia de austeridad. Hay para mí 3 incertidumbres para el 2019. Los conflictos postelectorales, que prácticamente creo que ya la pasamos. Tenemos todavía cosas locales, pero ya pasamos el gran conflicto postelectoral. 2, el Tratado de Libre Comercio, que en realidad tampoco es tan grave, porque un Tratado de Libre Comercio es un tratado de aranceles, eso es. Y la diferencia en aranceles entre la OMC y el TLC no es tan grande, entonces tampoco se nos cae el mundo. El problema es que a algunos sectores sí los afecta mucho, automotriz, ¿no? El acero, o sea, a algunos sectores les pega, pero en general la economía no es para tanto, pero es factor de incertidumbre. Y el tercero es la propuesta que ahí Roberto lo es el que sabe ahí, la propuesta de bajar tanto los impuestos en Estados Unidos. Porque eso puede ser atractivo, que capitales se vayan por allá porque allá pagan menos impuestos. Pero a la larga puede ser muy benéfico, porque la única reacción lógica de México ante ese tipo de medidas es bajémosle también nosotros los impuestos. O sea, es la reacción lógica para que no se vayan y entonces aquí puede activar economía también bajando el impuesto sobre la renta. Pero esos son los 3 factores reales de incertidumbre. Lo demás ya no hay incertidumbre. Yo tengo mis dudas de esto. 1, él no tengo duda de que es un hombre honesto, no tengo duda de sus intenciones buenas, no tengo dudas de que es un buen hombre López Obrador, es un buen hombre. Y creo que en 2006 perdimos la oportunidad de tener un buen hombre de presidente en México. Él no tengo dudas de él. Y yo también creo que quiere ser el 5º héroe en la historia de México. O sea, cuando lo dice, él lo cree. Él quiere ser el continuador de Hidalgo, Juárez, Madero, Cárdenas y él. O sea, está bien. Si lo logra, qué bueno, porque nos va a tocar vivir en la generación de un héroe. Está bien, o sea, no tengo dudas. Pero tengo algunas dudas de sus gabinetes. O sea, esa es la parte de las dudas. 2, la parte económica. No cómo va a manejar la economía de entrada. Él es un conservador, no es un loco. Es conservador en términos económicos, lo demostró cuando gobernó aquí. Entonces no me da miedo cómo actúe en la economía cuando la economía está bien. No, cómo va a actuar en la economía cuando haya crisis. O sea, ¿qué hace ante una crisis económica? Devalúa, imprime, pide prestado, recortes. Si los recortes son en la inversión o en el gasto. O sea, no sé. Es que actúa en la economía cuando hay crisis. 3, la inseguridad no se acaba por decreto. Los policías no se capacitan porque alguien gana una elección. O sea, entonces, la inseguridad, la corrupción
que de veras haya un hasta aquí en la corrupción. Incluso me preocupa más el que ya no haya corrupción al que haya castigo en la corrupción. O sea, me preocupa es un piso en donde ya no haya corrupción. Por eso hay que apoyar el sistema anticorrupción. 5, ¿cómo va a manejar las expectativas y decepciones? Un gran número de gente cree que ya no va a ser pobre a partir del 2 de diciembre. ¿Ah? O sea, ¿qué va a pasar con este grupo que se decepciona? Y por último, ¿qué tan tolerante va a ser el nuevo gobierno ante la crítica? O sea, ¿cómo va a permitir esta libertad de crítica? Porque nos guste o no nos guste, ¿cómo aguantó Peña Nieto? ¿Cómo lo chingábamos? Y aguantó, pero como machito, ¿no? Porque le dijeron a los memes y aguantaba. Es decir, ¿va a ser ese mismo aguante? ¿Ese nivel de tolerancia va a existir? Espero que sí. A manera de conclusiones, ya. Primera conclusión. México realmente cambia. Y ustedes felicítense de ser testigos. Escríbanlo. Déjenle a sus nietos un reporte de lo que estaban viviendo en este momento de gran cambio de México. Ya quisieran que nuestros ancestros nos hubieran dejado sus evidencias. Mi abuelita sí lo hizo, pero porque escribió un libro al respecto allá en Sinaloa, en Alcoyón, que se llamaba El Rancho, Memoria de mis tiempos, se llama, del ranchito donde ya llegaban los revolucionarios. Bueno, algo así, escriban ustedes lo que está pasando y lo que estamos viviendo. 2, el cambio no es solo en México. O sea, no crean que, no, está cambiando el mundo. O sea, lo que pasó aquí es porque el mundo está cambiando, no porque México está cambiando. El mundo, a ver, Tsipras en Grecia, Jimmy Morales en Guatemala, Trump en Estados Unidos, el Bronco en Nuevo León. No, esa es parte de México ahora. No, el mundo está cambiando. Entonces tampoco nos digan, es que México no es una isla. El cambio en México es porque el mundo está cambiando. Y todo cambio, si ustedes analizan la historia, todo cambio tiene que ver con el cambio tecnológico. O sea, todo cambio tecnológico conlleva cambios sociales y políticos. Y entonces el cambio tecnológico es el que estamos viviendo. El cambio será tan positivo como reaccionemos. O sea, ¿nos vamos a pasmar y lamentar o vamos a agarrar el cambio y vamos a ir con la ola del cambio? Entonces, ¿va a ser positivo? Pues depende de nosotros, no depende de nadie más que de nosotros. Somos mucho más México y hay que, sin firmar cheques en blanco, apoyemos al nuevo gobierno. O sea, deseémosle que le vaya bien. O sea, deseemos, o sea, ojalá le vaya bien. Y ojalá tengamos al presidente que necesitamos. Ese es el asunto. Tiene un mandato impresionante. Ojalá sea el presidente que necesitamos. Ese es el asunto. Y me quiero ir nada más poniendo en su mente 3 imágenes. 3 imágenes en su cara. Imagen 1. Piensen en Europa. El Mediterráneo, sirios huyendo de una barbarie porque los están masacrando a los sirios. Se ponen en una barcaza y tratan de irse a Europa. Se mueren algunos, se voltean, se ahogan, van niños y algunas barcazas, hacinada la gente, llega a Europa. Y llega a Europa y los países europeos, algunos los patean al llegar, los meten en campos y nosotros desde aquí los vemos y decimos, qué intolerante gente, pues denle chance, o sea, qué intolerantes, cómo los tratan, están huyendo de la barbarie. Imagen 2, Venezuela. Estudiantes que salen a manifestarse porque no están de acuerdo con el gobierno de Maduro, porque viven mal, su futuro se acaba, y salen a manifestarse, y el gorila de Maduro los mata, les dispara, los masacra. Y desde aquí decimos, qué intolerantes. Escena 3. Estados Unidos, Texas, rancheros de Texas cazando mexicanos que cruzan por su rancho porque tienen la ley a su favor, porque están en su rancho y les pueden disparar. Y estos que están cruzando se van por hambre. Y nosotros decimos, qué intolerancia de señores, qué racistas, ¿no? Y nos estamos quejando. Bueno, esas 3 imágenes para decirles que es contradictorio estar pidiendo tolerancia en el mundo y no ser tolerantes en México. Seamos tolerantes con formas de pensar. Abracemos a los mexicanos. Votar distinto no nos hace enemigos. Acabemos con esta polarización de la campaña. Si la política es buena para dividir, también es buena para unir. Entonces, hagamos política social, hagamos política y abracemos a los mexicanos y deseemos que a México le vaya bien. Muchas gracias.